Sí, la verdad que es una norma que va en contra claramente, en contra de los intereses de los trabajadores, y esta no es una interpretación mía superficial, porque tomo las palabras del ministro Caputo, que dijo que esta era una ley para los empresarios. Y esto es contradictorio, y hay que decir con toda claridad, porque uno es militante, pero además por mi especialidad, que es la abogacía y el derecho del trabajo, que es absolutamente inconstitucional, porque a partir de la reforma de 1994 se instalaron dos cosas. El principio de progresividad de los derechos, es decir, cualquier regresión de los derechos de los trabajadores violaría la Constitución, y además le dio jerarquía constitucional al principio de justicia social. Si alguien cree que cualquiera de estas disposiciones, que uno podría citarlas una por una, van en el camino de la justicia social, está mirando otro partido, ¿no? En el medio de lo que fue la negociación entre aquella primaria ley ómnibus y esta, ¿qué se ha tocado, qué se ha movido y en definitiva para ir profundizando en qué ha quedado, ¿no? Que es lo más En general, importante? en general lo que hicieron fue tratar de no enfrentar a los sindicatos con cláusulas que tienen que ver con los derechos y los intereses de las organizaciones sindicales. Pero con relación al trabajador siguen todas las cuestiones negativas. Se rebaja la indemnización por despido, se amplía el periodo de prueba, se inventa una especie de trabajador colaborador, cuando la verdad que, digamos que en todos casos, pues, la única colaboración que existe en la norma es cuando el artículo 14 bis le da a los trabajadores el derecho a participar en las ganancias de las empresas con control y colaboración en la dirección. Es la única vez. Pero además hasta habilita una especie de subcontratación, porque ese trabajador, que no es trabajador, no lo califican como tal, sino que puede contratar a 5 colaboradores. Es decir, el que trabaja no colabora, está prestando su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, ¿no? Incluso hasta no tiene sentido común, porque fíjense, el periodo de prueba actualmente es de 3 meses. ¿En qué consiste? Le da al empresario la posibilidad de tener un trabajador durante esos 3 meses, pudiendo despedirlo sin pagar indemnización por despido. Ahora, se alarga esto hasta de 6 meses, 8 meses o hasta un año con relación a la cantidad de trabajadores que tiene la empresa. A mí, que me gusta utilizar el humor para atenuar la dureza de estas cosas, digo, si un empresario necesita un año para saber si un trabajador es hábil o no, hay que despedir por incapaz es al empleador. Pero esto es un eufemismo para desbaratar los derechos de los trabajadores. Cuando se despide sin justa causa, se paga una indemnización por despido. Bueno, atacan el quantum de la indemnización por despido, porque digamos, si un trabajador tiene remuneraciones variables, tiene premios o gratificaciones, esas no se computan. El aguinaldo tampoco, las vacaciones tampoco se computa, el sueldo velado. Esto significa una rebaja en el quantum indemnizatorio, en definitiva, una rebaja en la indemnización por despido. Cosa que va en contra de lo que está disponiendo la Constitución Nacional. Héctor, se supone, al menos desde el planteo que hace el gobierno, que este tipo de modificaciones van a permitir que crezca el empleo, fundamentalmente el empleo privado, que señalan está congelado desde hace mucho tiempo. Por el contrario, daría la impresión de que se está favoreciendo la precarización a partir de la prolongación del periodo de prueba, esta posibilidad de tomar colaboradores que tendrán los autónomos, los monotributistas, y esta posibilidad de abaratar el despido, parecieran ir en sentido contrario en el que plantea el gobierno. Sí, ¿Qué, en realidad, para mostrar mi amplitud ideológica, voy a citar a Bill Clinton, que decía, es la economía, estúpido. Yo no digo, no califico, porque mi mamá me dijo que no diga malas palabras, no insultes, ¿no? Pero es la economía. El derecho de trabajo es indiferente
Y la mejor prueba es nuestro país. Fíjense, nosotros a fines de la década del 80, 88, 89, el desempleo estaba en un 6, 7%. Vinieron los que con mucho ingenio el movimiento obrero llamó los contratos basura, o sea, la flexibilización laboral del menemismo, y en el 95 la desocupación había subido al 18%. Al revés, yo le diría que es muy importante para el mercado interno, que ocupa el 70% del PIB, los trabajadores tengan poder adquisitivo. Porque cuando tienen poder adquisitivo no abren cuentas offshore, no hacen plazos fijos, consumen. Y eso alimenta el mercado interno. Pero a veces hay un exceso de ideologización por parte del empresariado, un antiperonismo ancestral, porque entienden, y con lógica, que la mayoría de los trabajadores son peronistas, y hace que se obnubilen frente a estas cuestiones de avance de los derechos de los trabajadores. Y hay algo que los deja muy al descubierto, porque quieren reemplazar la indemnización por despido, que sería inconstitucional, por un fondo como el que tiene el gremio de la construcción. Ese fondo se alimenta con una contribución patronal del 8%. Yo me pregunto y me dirijo al buen empleador, ese que no despide sin causa justificada. ¿Por qué aumentar sus costos pagando un 8% si él no tiene que pagar indemnizaciones por despido? Él no despide sin causa justificada. Bueno, estos son los debates que uno tiene que dar. Digamos que yo soy muy respetuoso de los que piensan distinto, me gustan los debates serios, basados en estadísticas, y en ese sentido, digamos, a nosotros los abogados laboralistas, pues, fundamentalmente Macri fue el que inventó, nos hablan de la industria del juicio. Y esto, si existiera tal industria, ya estaría quebrada o en convocatoria de acreedores, porque cuando nosotros tenemos una cantidad enorme de trabajadores no registrados, 3, 4, 5 millones, así en esa cantidad, esos trabajadores tienen derechos que no se cumplen. Imagínense si esos trabajadores reclamaran el juicio, se inundarían los tribunales de trabajo. Y la realidad indica, yo tengo las estadísticas de la Cámara Nacional de Operaciones del Trabajo, que en los últimos años, en los últimos 50, 40, lo que ustedes elijan, en ningún año los juicios por despido pasaron de 30.000 en el año. Al revés, la preocupación tendría que ser por qué hay tan pocos juicios laborales con tanto incumplimiento, tanta violación de las leyes laborales en perjuicio de los trabajadores, ¿no? Los escucho, sí, porque si yo hablo no paro, entonces no, prefiero Héctor, el coloquio. Me quedaba con eso último, y más sobre todo en estos... Más alto porque no escucho. A ver si ahí podemos retomar un poco más. ¿Nos escucha bien, Héctor, ahora? Más o menos. Antes nos escuchaba mejor. Bueno, ahora vamos a ir ajustando un par de cositas en la compu. Ahí va. Le decía que me agarro de esto último que usted remarcaba, ¿no? Los pocos juicios que hay, teniendo en cuenta los millones de trabajadores no registrados que hay en nuestro país. Es como que, y sobre todo en esta situación actual, en los últimos meses, que me parece que todo se intensificó para mal un poco más, es como que el sentimiento de un trabajador es, bueno, le pongo el pecho, trabajo sin ningún tipo de beneficio ni de derecho porque tengo que comer y me la tengo que bancar y por más que no se cumplan mis derechos, por más que rezongue, tampoco puedo ponerme en el lugar de reclamar y bueno, toda esa cuestión. Es como que esa sensación me da, ¿no? Que ante la obligación y la poca oferta laboral que uno ve y que detecta, bueno, al trabajador no registrado como que no le queda otra. Bueno, esa indefensión, la verdad es que se indigna en un sistema democrático, republicano, que trata de buscar la igualdad. Lo que usted está diciendo es cierto, hay algunos que, incluso el temor a reclamar, pero el temor ese, obviamente mientras existe la relación laboral, el temor al despido, pero que se extiende una vez que perdió el puesto de trabajo, tampoco reclama, aunque ese empleador ya no es empleador suyo. ¿Y saben por qué? Porque ese miedo se basa en que el nuevo posible empleador, si pide informe, le digan, tuvo la audacia, el atrevimiento de hacer un juicio y no lo emplee. Y es indigno que alguien pueda no defender sus derechos por ese temor, ¿no? Ahí es muy importante la presencia del Estado y los sindicatos para equilibrar la relación de fuerza
porque no es lo mismo entre un empleador y un trabajador discutiendo, es más o menos lo mismo que el zorro dentro del gallinero discutiendo con las gallinas, ¿no? Doctor, también tomo lo último que acaba de decir, que en una situación como la que planteábamos tiene que estar presente el Estado para ser de mediador o para respetar los derechos. Y la verdad que con lo que uno escucha por parte del gobierno nacional va a tener menor peso, menor participación y da la sensación de que es bueno que el empresario, que el que contrate se arregle con el trabajador y arréglense ustedes. Bueno, con este gobierno es tal como usted dice. Incluso el presidente Milei llegó a decir que eso de la justicia social es una entelequia, que no existe, y está en la Constitución Nacional. Habría que recordarle que el pueblo lo votó para que gobierne, pero no para que viole la Constitución Nacional. Y hay que decirlo con todas las letras. Yo lo vengo repitiendo hasta el cansancio. Este manejo de, digamos, estos opositores amigables que existen, a mí me llama la atención. ¿Uno es oficialista o es opositor? Esto de opositor amigable, la verdad que no lo entiendo, ¿no? Prefiero no entenderlo. Héctor, respecto a algo que ha mencionado hace un ratito en la charla, esta industria del juicio, y usted le ponía números respecto a la cantidad de litigios que hay. Existe aquel empresario que plantea que por los riesgos que significarían tener un problema, más bien no me agrando, más bien no crezco, me sostengo con la cantidad de trabajadores que hay, o con familiares, o con la micropyme así tal cual está, porque si el día de mañana, después de contratar a alguien, surge un problema, me fundo. ¿Se podría o resultaría, primero, qué mirada tiene al respecto, aunque ya algunas definiciones nos dejó, y después si puede, dentro de una legislación, diferenciarse también lo que es una enorme empresa de una empresa mediana o pyme o micropyme? Sí, digamos, el temor del empresario yo no lo puedo solucionar. Lo que sí quiero hablar de esta última parte, qué pasa con las micropymes o las pymes. Los trabajadores son todos iguales, no hay trabajadores pequeños, trabajadores medianos y trabajadores grandes. Las que son distintas son las empresas. Es decir, a los trabajadores los mismos derechos. Ahora, ahí está el rol del Estado. Con la pequeña empresa, ojo, no cualquier pequeña empresa, porque hay pequeñas empresas que tienen una rentabilidad enorme, pero con aquella que no tiene esa rentabilidad, ahí tiene que dirigirse el rol del Estado. Y hay muchísimas maneras de hacerlo de parte del Estado. Fíjense, por ejemplo, cuando se habla de capacitación, se habla de los trabajadores. ¿Por qué no también capacitar al pequeño empresario que a lo mejor no conoce las nuevas técnicas de producción o de servicios, la incorporación de la inteligencia artificial, donde puede tener nuevos mercados para colocar su producción o sus servicios? Ese es el rol del Estado. A los trabajadores lo mismo, diferenciar a los pequeños empresarios o medianos que sí requieren alguna ayuda con el pago de impuestos, contribuciones, con los créditos blandos. Hay montones de cosas para hacer, para equilibrar estas diferencias que existen y que usted la marca con toda corrección, no sacando derechos a los trabajadores, porque eso sería inconstitucional. Y la verdad que violar la Constitución no es algo que un abogado pueda promover, ¿no? Un buen abogado. Cuando se impulsó esta reforma a principio de año, hubo presentaciones en la justicia y fue la justicia la que paralizó dentro de la inmensa normativa. En la reforma laboral puso un asterisco la justicia. Sí, ¿Cómo interviene ahora? Eso fue, vamos por parte, diría Jacques el Destripador. En principio fue la Confederación General del Trabajo que hizo contra el decreto 70/2023, que tenía el contenido que tiene ahora esta reforma laboral, acciones judiciales que la justicia laboral en varios fallos los frenó por inconstitucionales. Bueno, supongo que esos jueces que dijeron que ese decreto era inconstitucional también, frente a un planteo, seguirán la doctrina que ellos mismos sentaron.
Pero bueno, hablar de un resultado de juicios en adelante es muy... Nosotros tenemos prohibido, y además está bien que se prohíba, establecer cuál va a ser el resultado de un juicio. El juicio es aleatorio. Y además hay un dicho muy popular en el ambiente de los abogados que dice que los jueces nacieron para fallar, ¿no? Claro, pero Lo digo con todo respeto a los jueces, ojo, es una ironía. claro, pero el interrogante que a uno le Perdón, no se surgía... olviden que yo soy miembro del Consejo de la Magistratura, que es el que se encarga de juzgar a los jueces. Así que en ese sentido me cuido mucho de lo que digo, ¿no? Héctor, ese interrogante a uno le surgía. Uno decía, pero si la CGT fue a la justicia por este tema dentro del DNU, que ahora se lleve adelante por la ley de bases, ¿tiene una diferencia que sea por DNU bases o como usted dijo, debería seguir la misma línea que ya el propio Poder Judicial? La CGT está siguiendo la misma línea, porque fíjese la movilización que hubo ayer y el paro para el 9 de mayo. O sea que la CGT en ese sentido, más allá, yo tengo mi comprensión de que con respecto a los dirigentes sindicales, ¿no? Pero en este momento es incuestionable, porque tanto la CGT como las dos CTA se van a movilizar y van a haber un paro el 9 de mayo, falta poco, ¿no? Bueno, hay algunos sectores críticos con la CGT que dicen, bueno, ya arreglaron que no les toquen la caja de ellos, vinculadas a los aportes de los trabajadores, de los afiliados, y lo vinculado a las obras sociales, ya resuelta esa historia, bueno, el resto va a caminar en torno a la reforma laboral. ¿Qué opinión le merece? Ahora, esa afirmación queda desmentida por el paro y movilización, tanto de ayer como para el 9, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Una cosa es declamar y otra cosa es la acción. Acá no es retórico, acá hay acciones de la CGT. Después podemos hablar, yo creo que hay dirigentes, algunos coloquialmente dicen combativos y otros dialoguistas. Bueno, esto merece una charla aparte. Pero hasta ahora, con toda objetividad, la CGT está defendiendo los derechos de los trabajadores en la calle. Trabajadores, Héctor, y pensando por fuera de esta reforma laboral y si pudiera hacerse aportes, ¿qué cuestiones podrían cambiarse? Porque en teoría los cambios que se impulsan intentan, si uno lo miraría con buenos ojos y desde la buena intención de las reformas, que no haya el nivel de informalidad que hay hoy, que usted destacaba de millones de trabajadores en negro. ¿Qué habría que hacer para que esa situación, no va a ser de un día para el otro, pero progresivamente se pueda ir modificando y ya no exista el empleo en negro, que además tiene un impacto enorme en el sistema jubilatorio, etcétera, etcétera? Bueno, eso es una cuestión de fáctica, de hecho. Eso significa un mayor esfuerzo del Estado para controlar y mayor esfuerzo de los sindicatos para también, que tienen menor capacidad para tal vez para vigilar las pequeñas y medianas, las pequeñas empresas que tienen trabajadores en negro. Con las grandes es más fácil, pero con las pequeñas y medianas, por eso es más importante, obvio, es fundamental el rol del sindicato, pero más importante el rol del Estado. Para eso están la policía de trabajo, para ir a hacer inspecciones, tiene mayor capacidad de vigilancia, digamos, el Estado que el sindicato. Son acciones concurrentes, por otra parte. Entonces, lo que quiero decir, yo soy reformista, yo creo que hay que modificar la ley laboral con el signo que marca la Constitución, o sea, con la progresividad de los derechos. Hay algo que, digamos, conmueve, a mí personalmente me pasa eso, porque tenemos, por ejemplo, con la regulación de la jornada de trabajo, una ley que tiene casi 100 años, de 1929, la ley 11.544. Yo me cansé de presentar proyectos cuando fui 12 años diputado nacional. Y los proyectos eran tímidos, eran prudentes, pretendían un avance gradual. Bajar la jornada, me acuerdo, el proyecto mío, era de 48 horas a 45, cuando la realidad indica que muchos hombres y mujeres trabajan eso, 9 horas por día durante 5 días por semana. Y éramos oficialismo, y no logré. Hay un poder silente que no se ve,
no se escucha, pero que impide avanzar en esto. Por ejemplo, la Constitución dice expresamente el derecho de los trabajadores a participar en las ganancias de las empresas. Hay un solo gremio que en un pequeño sector lo logró, que es la asociación bancaria. Pero después nadie más tiene el derecho a participar en las ganancias de las empresas. Y los proyectos no son solamente Héctor, míos. el caso de los trabajadores del neumático, por ejemplo, Es distinto. No tienen participación en las ganancias. pero Los tenían trabajadores algún neumáticos, bono, ¿no? voy a Que explicarlo. venía... Voy a explicarlo porque no quiero ser parcial. Digo que no es participación en las ganancias, es otra cosa. Bien, Cuando hubo una situación conflictiva en la actividad, los compañeros se bancaron algunas cosas. Y había un compromiso con las cámaras empresarias en que después se iba a compensar. ¿Cómo se compensó? Con 2 pagos semestrales, bonos semestrales de compensación, pero no participación en la ganancia, es distinto, ¿eh? Es muy bien, está fenómeno, bárbaro, pero no es participación en las ganancias. bien. En la historia, la única participación, ustedes son muy jóvenes, fue lo que se llamó el laudo gastronómico, donde los trabajadores participaban no en las ganancias, sino mejor todavía, en las ventas de las empresas. Yo solo fui abogado junto con Centeno, incluso Norberto Centeno, que es el numen en la historia de los abogados laboralistas, en el sindicato gastronómico, fui asesor. Y los compañeros, por ejemplo, los mozos, para controlar la venta, que no les metan la mula, guardaban adiciones, tickets, etcétera, etcétera. Lo que me contaban, pues yo no tengo esa experiencia, es que la dificultad estaba en los hoteles de alojamiento, porque parece que los clientes no pedían factura ni recibo, ¿no? Héctor, usted plantea esto que no tiene que ver con una idea alocada que se le cruzó, sino con algo que está contemplado en la Constitución, pero en estos tiempos y como se van corriendo los límites, y le dirían que es prácticamente el Che Guevara, ¿no? Bueno, viva el Che Guevara en ese caso, pero yo no fumo habano, la única, pero bueno, yo por los luchadores tengo mucho respeto, más allá de que no comparta la ideología. Por ejemplo, Agustín Tosco era un compañero de gente sindical trotskista. Bueno, la ley que se estableció, digamos, el camino de circunvalación de la provincia de Córdoba es nacional. Y un proyecto mío fue poner el nombre de Agustín Tosco. Y salió así. Esa avenida se llama Agustín Tosco por un proyecto de ley mío. Y Agustín Tosco era trotskista. Y bueno, ¿qué me importa? ¿Qué ideología? Si está al servicio de los trabajadores. Lo último, Héctor, agradeciéndole el tiempo porque dejó alguna definición en la que sería interesante poder profundizar un poquito más. Entendí como que aún en los mejores momentos y con los índices más bajos de desempleo, no se pudo avanzar, o por lo menos no a fondo, no fuertemente, en la informalidad. Y habló de una especie de poder que sobrevuela. ¿Cómo? ¿Cuál sería la forma? ¿Cuál podría ser la manera para... Uno no lo imagina en este contexto en el que el sector del trabajo parece estar a la defensiva, pero cuando cambie la mano, poder decir, bueno, vamos por el cumplimiento de todos los derechos, pero para meter también dentro de los derechos laborales a ese, no sé, 40% de informalidad que hay. Y si no es más, pero sí, por ahí está. Lo que quiero decir es que uno tiene que ser muy comprensivo de la realidad, porque este es un momento donde en general los trabajadores la están pasando mal. Entonces, frente a ese sufrimiento uno tiene que ser solidario, acompañar, ayudar, pero una de las formas que se me ocurre a mí para ir avanzando es fundamentalmente utilizar estos espacios como el de ustedes para informar cuáles son los derechos, qué está pasando, escuchando a los otros también, ¿no es cierto? Y la movilización del pueblo, me parece a mí que es una de las actitudes que mejor pueden conducir a un camino que arribe a que haya más justicia social, más igualdad, más fraternidad, un mejor vivir para todos los argentinos, para todos los habitantes de nuestro país, no los argentinos, para todos los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo argentino, como dice la Constitución. De paso cañazo, digo, hay pocas citas en las discusiones parlamentarias sobre la Constitución Nacional. Yo, la verdad, me llama la atención. Héctor, ahora sí, la última. En este contexto, con todo tan convulsionado,
hay un lado, si se quiere, de la biblioteca que dice, bueno, ante una situación extrema como esta, con la ultraderecha en el poder, hay que hacer borrón y cuenta nueva y hay que dar vuelta como una media la situación, desde las cúpulas sindicales con aquellos que están hace 30 o 40 años al frente de determinados gremios, de la CGT, etcétera, y renovar la política y buscar caras nuevas, que surjan nuevos cuadros, dar lugares. Esto amerita verdaderamente un cambio de cuajo. Y hay otros que dicen, sí, pero cuidado, porque si se intenta avanzar en ese sentido, es mucho más fácil la aplanadora de las medidas liberales, neoliberales, anarcocapitalistas, vaya a saber cómo definir este momento. La motosierra. Sí, lo que yo digo es, en primer lugar, lo que hay que garantizar es la democracia sindical interna. Que las conducciones sindicales sean las que eligen los trabajadores. Si el trabajador cree que un dirigente es bueno, ¿por qué lo va a cambiar? Esos son proyectos que tiene la derecha, de limitar los mandatos de los dirigentes sindicales. En algunos casos, un solo mandato, algunos una sola reelección. Hay dirigentes sindicales que son dirigentes históricos, pero que, porque no quiero dar nombres propios, porque seguramente voy a excluir a muchos otros, pero que hace muchos años que están en la conducción del gobierno porque trabajan bien, porque representan bien los derechos de los trabajadores. A mí me tocó, mire, defender frente a procesos electorales en los sindicatos, defender a las listas opositoras. O sea que mientras haya libertad sindical, que la justicia laboral, el Ministerio de Trabajo actúen en esta dirección, bueno, existe democracia sindical interna, adelante con los faroles, ¿no? Y existe, ciertamente en lo concreto, habrá algunos casos y casos. Es difícil, ¿no? No, hay casos y casos. A mí lo que me extraña, o yo dejé de ser un buen abogado laboralista, pero no tengo participación que vengan a ver porque hay algún sindicato donde hay mayores dificultades, pero no quiero hacer nombres propios. Pero en general, no me vienen a ver porque hay fraude en las elecciones, porque no oficializan listas opositoras. No lo veo con frecuencia. Incluso me ha pasado en algún sindicato que había obstáculos para oficializar las listas, que después de una puja electoral oficializaron la lista opositora y ganó la conducción oficialista. Bueno, eso también sucede. Lo que hay que garantizar es la democracia y la libertad sindical interna, hacia adentro de los sindicatos. Pero después, es la derecha la que quiere poner obstáculos en las reelecciones. Así que, caso por caso hay que ver. No se puede. Si hago una generalización, digo, hay democracia sindical interna. Generalizando. Puede haber alguna patología, no se me escapa, ¿no? Bien. Héctor, muchísimas gracias por el contacto. ¿Se puede hacer a modo de resumen final para que el vecino, en este caso de nuestra ciudad de Luján, lo pueda comprender de mejor manera? Si esta reforma que ahora está en agenda, en algún asterisco, en algún ítem, ¿le va a beneficiar en algo? ¿O en este caso la ve pasar por arriba? Yo buceé a ver si había algo a favor, me pareció que había algo a favor, después buceé con más profundidad, no hay nada a favor de los trabajadores, nada. Quiero ser claro, lo que parecía que era a favor era con la discriminación, no es a favor, porque el acto discriminatorio es nulo. Entonces lo que hacen es que el trabajador, en vez de poder pedir la recuperación, cobre. Y la verdad que la dignidad no se vende. Como la patria no se vende, la dignidad tampoco. Héctor, muchísimas gracias por su tiempo, un placer. Y bueno, gracias por todo su análisis y por poner un poco de claridad en este momento tan delicado. Muchas gracias y los felicito por el programa, porque difundir ideas antagónicas o con las que uno conocía, pero difundir pensamientos es bueno para que todos los compañeros, compañeras, las personas que están escuchando o viendo este programa tengan mayor información.